En esta oportunidad le vamos a mostrar la alineación de las raíces étnicas de los quechohablantes en el curso de introducción de la metodología de la investigación científica. Buenos días, tardes o noches, profesora Cirana y La Flores Silva. Con nuestros compañeros hemos abordado este tema y queremos ver cuáles son los factores y problemas que abordan esta alineación. Tenemos como primer punto la realidad problemática. En el año 2007, Valdivia tuvo una conferencia donde menciona que los quechohablantes son excluidos socialmente ya sea por su idioma o por su vestimenta, que es llamativa a comparación de otras personas. En el año 2023, según Cáceres, menciona que hay pocas instituciones educativas que fomentan este idioma a comparación de, el inglés, francés, quechua y alemán, y que no es una forma obligatoria en su manera curricular, especialmente la universitaria. En los casos semejantes tenemos lo que son en Estados Unidos. El presidente Donald Trump había dicho que no se debería hablar castellano, inclusive otros idiomas, y solo se debería hablar el inglés. Según él, en el año 2019, había dicho que hay cierto porcentaje de población totalmente excesiva que menciona que no debería hablarse el catalán en su país, solo debería hablarse el castellano. Tenemos como tercer punto la raíz del problema. Queremos identificar cuál es la alineación respecto a las raíces étnicas. Tenemos cuarto y quinto punto los objetivos generales y específicos, que son identificar la alineación en las raíces étnicas de los quechohablantes en el área sociales, y los objetivos específicos, cuáles son los pasos y procedimientos que vamos a ver para identificarlos. Sexto punto tenemos que es justificar el alcance. Acá vamos a ver cuál es el proceso que está originado para la pérdida de identidad y alineación en las culturas étnicas de los quechohablantes. Séptimo punto tenemos la importancia de la investigación. ¿A quién va dirigido esto? Ya sea investigadores, docentes, estudiantes, inclusive autoridades que quieran abordar este tema. Tenemos también, octavo punto, plantear la hipótesis. Acá debemos identificar cuál es la alineación de grupos étnicos de los quechohablantes en áreas sociales, principalmente en los estudiantes. Noveno punto tenemos la variable dependiente e independiente. Queremos ver cuál es la alineación de los estudiantes de la UNSA, y en dependiente tenemos que ver los grupos étnicos que hablan el idioma quechua dentro del área de la UNSA. Décimo punto tenemos el alcance entre línea, tipo y nivel de investigación. Línea de investigación, nos focalizamos en ciencias sociales. Tipo de investigación tenemos lo que es investigación mixta, porque queremos reunir datos ya sea cualitativos o cuantitativos. Nivel de investigación es una investigación descriptiva. Queremos ver cuáles son las causas que lo originan o diferentes factores que originan ese problema. Onceavo punto, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Entre estas técnicas son casi las mismas, encuestar a estudiantes de redes sociales. Instrumentos tenemos que son cuestionario, ficha de registro digital y cuestionario, con el fin de identificar principalmente a los grupos étnicos del área de sociales y focalizar dónde están ellos, y mediante eso hacer diferentes encuestas, etcétera, para poder ver las circunstancias que ocurren. Tercero punto, el marco teórico. Tenemos lo que son antecedentes de la investigación. Cáceres en el año 2023 había generado una técnica que se llama Matched GIS, que se usa para reconocer a los estudiantes y darles a entender que no hay mucha diferencia entre los quechohablantes con los hispanohablantes. Mendoza, con su compañera en el año 2011, en un libro menciona que la utilización e importancia de estrategias vivenciales en la acción pedagógica para la rehabilitación del quechua. En el estado de arte tenemos diferentes autores que en cuanto a sus aportes menciona que no hay tanta diferencia entre los quechohablantes y hispanohablantes. También estrategias vivenciales como acción pedagógica, el problema de alineación, la cultura de la complejidad del campesinado, y las recomendaciones de los profesores en el uso del quechua en el pentavocálico en las comunidades bilingües. Continuando con esta presentación, yo les vengo a presentar la alienación étnica, que tiene mucho que ver con nuestro tema, con nuestro trabajo, la alienación en las raíces étnicas de los quechohablantes. Vamos. Ahora, una pequeña introducción para entender qué es esto de una alienación étnica. Para entenderlo fácil, para hacerlo simple, rápido. Tenemos que entender que la alienación étnica es la pérdida tanto de nuestra cultura, de nuestras costumbres, y adoptar otras costumbres que no tienen nada que ver con nosotros. Adoptar otras costumbres, tan sea del extranjero o sea de acá. Pero el sentido, perder nuestra cultura. Ahora, entendiendo eso, vamos con los factores de la alienación. ¿Qué tenemos? Los factores sociales. Aquí, la discriminación y prejuicios. ¿Qué es esto? Pongamos de ejemplo a una persona quechohablante que viene del Cusco y quiere venir acá a Arequipa, a la ciudad, o ya, pongamos a Lima.
¿Y qué pasa? Si yo veo a una persona, pongamos como ejemplo, ojo, no sé, sí, pongamos como ejemplo a una persona que viene pues con su chullito, que viene hablando quechua, ¿no? Y entonces, ¿yo qué hago al mirarla? ¡Ah, jaja! Es un serrano, lo que tenemos muy mal acostumbrados nosotros, al menos nosotros los peruanos. Eso es la discriminación y prejuicio en el factor social. Ahora, en los factores psicológicos, ¿qué tenemos? Lo que dice acá, lleva a la autoalienación. ¿Qué significa eso? Ellos mismos se sienten ya... ellos mismos se crean esta autoalienación. ¿Por qué? Al nosotros discriminarlos, ellos ya se crean esa inseguridad y ya no quieren hablar. Entonces ellos mismos pierden su cultura, pierden sus costumbres. En los factores culturales, ¿qué tenemos? La pérdida de la lengua materna. Si yo voy a ver a alguien y le voy a discriminar por hablar quechua al no hablar español aquí en el Perú, te vas a sentir mal y vas a perder esa lengua materna que es el quechua, que es muy valioso. Y en los factores económicos, ¿qué tenemos? La necesidad de emigrar para buscar mejores oportunidades. ¿Cómo así? Si viene del Cusco, va a venir a Arequipa por una razón. Muy seguramente para prosperar acá y que alguien venga a discriminar. No sé. Ahora, características de la alienación. ¿Qué tenemos? La desconexión emocional o social. Lo que ya comenté, te vas a sentir mal al que alguien venga y te diga, ah, jaja, es un cholo, es un serrano. La pérdida de la identidad. Al nosotros ser discriminados, vamos a querer dejar de lado nuestras costumbres para adaptarnos a las costumbres de la ciudad, tanto de Lima, de Arequipa o de otros lugares. El sentimiento de impotencia. No puedo hacer nada y no me puedo defender, no puedo decirle, oye, no soy un cholo, no soy un serrano, me voy a sentir mal y tengo ese sentimiento y con eso genero la pérdida de mi lengua materna y la pérdida de propósito. ¿Ya para qué voy a hablar quechua si ya estoy en la ciudad? Entonces es ahí donde creamos la alienación étnica. Siguiendo con la exposición, tocamos el siguiente punto, que es el organigrama teórico, la cual consiste en organizar una especie de organigrama con la información recabada del marco teórico, la cual consiste en 4 puntos principales: la alienación étnica, el idioma quechua, grupos étnicos en el Perú, identidad. En cuanto a alienación étnica, recabamos el concepto, factores de la alienación, características de la alienación. En cuanto al idioma quechua, también recabamos el concepto, factores de la pérdida del idioma quechua. En grupos étnicos en el Perú, el concepto, características, grupos étnicos en el Perú. Identidad, también concepto y tipos de identidad. El siguiente punto a tratar es el planteamiento de la propuesta, la cual consiste en organizar un esquema de propuesta, la cual empieza con primero la búsqueda de la información, donde focalizamos el tema, identificamos las fuentes para su revisión y posterior análisis. Luego identificamos las características que influyen en la alienación, las cuales son la despersonalización, el aislamiento social, la pérdida de propósito, significado, sentimiento de impotencia, desconexión social, automatización de la vida, sentimiento de extrañeza. Luego definimos estas características con los siguientes criterios, las cuales son grupos étnicos, quechuablantes e identidad. Luego filtramos toda esta información y hacemos un listado ya reducido con 4 características, las cuales son desconexión social, sentimiento de impotencia, aislamiento social, despersonalización. Luego pasamos a la formulación de la encuesta, la cual consiste en 14 preguntas, 10 preguntas cerradas y 4 preguntas abiertas. Luego hacemos una revisión de las preguntas para la aplicación. En esto consiste en la revisión horaria, la cual buscamos que los estudiantes estén libres y en la cual es a las 2:30 p.m. Luego programamos las fechas para la realización de la encuesta y distribuimos los horarios y la hora por facultad. Luego aplicamos los horarios y aplicamos la encuesta para pasar al proceso de análisis, en la cual recogemos las encuestas, organizamos la información e interpretamos los datos.
Y por último entramos a la conclusión, la cual asociamos todos estos datos interpretados y evaluamos con la hipótesis y presentamos los resultados con la solución. Eso sería todo de la parte del esquema de la propuesta y continuamos con el siguiente tema. Continuando con la presentación, tocamos el punto de análisis e interpretación de los resultados, la cual les organizamos una encuesta de 10 preguntas cerradas y 6 preguntas abiertas, en la cual la primera, la segunda, la tercera y la cuarta se relacionan con las características de la alineación antes mencionada, con la cual tiene un resultado que el 38.5% están de acuerdo, un 44.9% están de acuerdo, un 46.2% están de acuerdo, un 46.2% están de acuerdo, lo cual nos conlleva de que estas características, 4 características, se relacionan de forma directa en la alineación en este contexto. En la quinta pregunta, buscamos saber la responsabilidad del idioma y quién recae su preservación, la cual nos dicen que el 28.2% se declara neutral, el 26.9% en desacuerdo, lo cual nos conlleva a interpretar de que tanto la sociedad, las instituciones y los políticos deben preservar también el idioma, ya que esta es una problemática nacional. En la sexta pregunta, vemos que hay un 44.9% de acuerdo de que la globalización ha contribuido al desinterés del aprendizaje del idioma técnico. En la séptima pregunta, tocamos tanto la globalización y la modernización que afectó negativamente a la preservación, tocando un 38.5% están de acuerdo los estudiantes. En la octava pregunta buscamos la percepción del idioma frente a otros idiomas, el cual nos dice que el 28.5% están de acuerdo de que el idioma quechua es percibido menos valioso. En la novena pregunta, buscamos la importancia del idioma quechua al disminuir en la sociedad actual, lo cual es un 46.2% en acuerdo de que efectivamente sí disminuyó. En la décima pregunta buscamos la opinión de los estudiantes si el idioma quechua debería enseñarse obligatoriamente en escuelas y universidades, la cual un 62.8% dice que sí en todas las instituciones educativas. Tocando el siguiente punto sobre las preguntas abiertas, en la primera pregunta las respuestas que más se repitieron fue el factor de discriminación. En la segunda pregunta nos dicen de que se debería de crear eventos culturales en las que se magnifiquen la belleza del idioma. En la tercera pregunta, de que las instituciones deberían preservar el idioma y también divulgar este idioma. En la cuarta pregunta, hablan sobre la relación directa que existe entre el aislamiento social y la despersonalización, ya que el aislamiento social conlleva a la despersonalización. En la quinta pregunta, buscamos de la vestimenta en influencia en su alienación, los cuales nos dicen los estudiantes de que en la ciudad existe lo que es la vestimenta, un símbolo de estatus social, y el factor moda. En la sexta pregunta, nos dice de que los factores que originan la alienación son 2, la discriminación y la globalización. Como conclusión, sacamos 2. La primera es la despersonalización, el sentimiento de impotencia, aislamiento social, desconexión social se relacionan de forma directa con la alienación en los grupos étnicos quechohablantes. Y en la segunda es que la globalización fue un factor que afectó de forma negativa a los quechohablantes generando alienación en este grupo étnico. Como soluciones promovemos eventos culturales donde se embellezca este idioma, así como la enseñanza en instituciones como requisito obligatorio para la titulación. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.